Jóvenes de quinto semestre, bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. En esta clase nos vamos a referir a la guerra de secesión que va a tener los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Las diferencias entre los estados del norte y los estados del sur, provenientes de la época colonial, se van a ir agudizando, ya que desde su independencia de las 13 colonias, los estados del norte se habían desarrollado industrialmente principalmente, mientras que en cambio los estados del sur se mantenía gracias a un sistema de las grandes plantaciones trabajadas por esclavos negros. Sus productos principales eran el tabaco y posteriormente el algodón. En realidad, en el sur casi no había blancos, raza blanca, que fuesen pobres, ya que estos emigraban hacia el oeste y se establecían en sus propias haciendas, lo cual los convertían nuevamente como futuros compradores de esclavos de ascendencia africana. Entonces el norte necesitaba para su progreso un mercado más amplio, que además no podía ser construido por los esclavos, a lo que las malas condiciones en que vivían estos esclavos van a dar lugar precisamente a una fuerte corriente a favor de su liberación. En 1860 va a triunfar el Partido Republicano y el presidente va a ser Abraham Lincoln. Este era de origen humilde y nunca perdió contacto con el pueblo. Lincoln va a ser una de esas personas que va a oponerse a la agresión que hicieron los Estados Unidos de Norteamérica contra México cuando invadieron tanto el país y cuando perdimos casi una cuarta parte del territorio nacional. Recordarán Texas, Nuevo México y Alta California. Bien, el programa de Abraham Lincoln establecía que los nuevos estados que se formaran ya no fueran esclavistas y por lo tanto prohibía la trata de negros. Todos los hijos que nacieran de ahí en adelante serían considerados libres. Esto a la larga significaba que paulatinamente desaparecería la esclavitud. Entonces, ante la elección y triunfo de Lincoln, los estados del sur van a declarar la secesión, que significa separación de la Unión. Pero Lincoln va a declarar que los Estados Unidos son indivisibles y por lo tanto se hace inevitable la guerra civil. ¿Cómo se va a desarrollar la lucha? Bien, el norte tenía mayor población y una industria más desarrollada que el sur, pero el sur tenía más capacidad económica, las grandes haciendas, y además tenían un ejército mejor preparado. Ellos habían estado preparando y su dirigente va a ser el general Lee, L-E. Este general va a llevar al ejército del sur a varias victorias, pero obviamente va a haber muchos enfrentamientos y el más importante va a ser el de Gettysburg, en donde el ejército de la Unión va a detener los avances de los confederados. Al frente del ejército del norte venía el general Grant. Prácticamente van a ir echando hacia atrás al ejército confederado hasta prácticamente en el año 1865 el general Lee se va a ver obligado a rendirse con las tropas que le quedaban. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, 2 años después de iniciada la guerra civil, el presidente Lincoln va a decretar la libertad de todos los esclavos de todos los estados sublevados y va a obtener un importante apoyo de los libertos para sus tropas. Después se añadió en el artículo de la Constitución americana
la prohibición definitiva de la esclavitud. Los estados del sur finalmente se van a reconstruir y pues los activos esclavistas van a lograr imponer un sistema de discriminación de sus derechos democráticos de los negros. Lincoln va a ser reelecto en el año 1865, pero va a ser asesinado pocos días después, ya que un fanático de los estados del sur le va a dar un balazo en la cabeza mientras presenciaba una obra de teatro. Lincoln va a ser uno de los grandes democráticos de los Estados Unidos de América, y a él se le debe la definición de la democracia, la cual la definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Finalmente, los Estados Unidos van a terminar colonizando todo el territorio que hoy pues representan sus 50 estados. Recuerden que ellos tenían sus 13 colonias en el este, es decir, en el océano Atlántico, y fueron expandiéndose hacia el oeste hasta llegar al Pacífico, ya dijimos, quitándole gran territorio a México. Entonces, para ello van a comenzar a construir pues grandes líneas de ferrocarril, así como canales y carreteras. Y esto va a traer como consecuencia un desarrollo industrial y comercial, lo cual lo va a colocar como uno de los países más capitalistas del orbe. ¿Cuál es su política internacional? Bueno, en el año 1869 los Estados Unidos compran el territorio de Alaska al gobierno ruso. Creo que fueron 7 millones de pesos. En el año 1898, igual, van a comenzar a expandirse y van a invadir y apropiarse de las islas de Hawái. Durante la Guerra de Liberación de la isla de Cuba, va a haber una explosión de un barco estadounidense enfrente de La Habana, por lo cual le van a declarar la guerra a España, la cual era propietaria de Cuba. La va a derrotar y no solamente le va a quitar a Cuba, sino le va a quitar a Puerto Rico y a las Filipinas. Entonces, Estados Unidos comenzó con su plan expansionista, el cual sigue no solamente militarmente, sino principalmente económicamente. La creciente industria norteamericana va a llevar a Estados Unidos a aplicar una política de expansión económica para asegurarse mercados y fuentes de materias primas. Y esto obviamente después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos van a ser el país capitalista más potente e importante del mundo. Gracias hasta aquí. No olviden sus evidencias. Cuídense mucho.